Ya de regreso con ustedes, Noticias del Congreso. Para explicar el estado que guarda la Administración Pública Federal en materia de política social, compareció ante las comisiones de la Cámara de Diputados Luis Enrique Miranda Nava, titular de Cedesol. Vamos con los detalles de esta reunión aquí en el Palacio Legislativo y después de rendir protesta de decir verdad, el secretario de Desarrollo Social dijo que datos de la Coneval indican que en México hay 55.3 millones de pobres, mientras que con las mediciones de la ONU, la cifra asciende a 7.3 millones. Se explicó además que quienes tienen un ingreso mayor a 2.788 pesos al mes no se les puede considerar en situación de pobreza. Indicó que para abatir estas cifras, la entidad o la Cedesol tienen distintos indicadores. En que se está trabajando en los indicadores de bienestar en muchos factores: salud, drenaje, agua, electricidad, hacinamiento, pisos, techos, muros, educación y seguridad social. El funcionario explicó a los legisladores que la expectativa de vida en los últimos años se ha elevado tanto en las ciudades como en los grandes estados. Habló sobre las políticas de inclusión e indicó que la Secretaría de Desarrollo Social no es la única responsable de combatir la pobreza. A la Secretaría de Desarrollo Social no es responsable de muchos temas que aquí se establecen. Por eso tenemos que ayudarnos de las secretarías del Gobierno de la República, de los gobernadores y de sus dependencias, independientemente cuál es el grado de participación en cada una de las entidades federativas. Y uno de nuestros trabajos más importantes que le toca a la Secretaría de Desarrollo Social es la pobreza alimentaria. La pobreza que más genera, que más genera rencor, que más genera verdaderamente un problema de pobreza en general, es la pobreza alimentaria, la que más duele. Y bueno, luego de la exposición del funcionario iniciaron las rondas de preguntas y respuestas. El Partido Encuentro Social dijo confiar en la transparencia y la rendición de cuentas con que se maneja el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda. Sin embargo, cuestionó al funcionario sobre el posible uso electoral de los programas sociales previo año electoral en diversos estados. ¿Cuáles son las medidas que están tomando Cedesol para evitar que las ferias de servicios y en lo general los programas sociales de tal dependencia se entiendan y funcionen como programas electorales en beneficio de algún partido político o de su partido, específicamente hablando? Los padrones están a la vista de todos, los padrones son públicos, los padrones los tiene desde los vigilantes voluntarios, los órganos de control interno, el INE, inclusive todos son públicos y no se manejan al arbitrio de una entidad ni de un Estado. La madurez democrática con que ha crecido México impide que se utilicen estos programas de manera facciosa. Nueva Alianza, a través del diputado Ángel García, cuestionó al secretario sobre la estrategia que tiene el gobierno federal pues con la Cruzada Nacional contra el Hambre y el programa Prospera. La Cruzada Nacional contra el Hambre continúa. La segunda, ¿es la Estrategia Nacional de Inclusión una evolución de la Cruzada? Y en caso de no ser así, ¿existe una duplicidad de acción entre la Cruzada y la Estrategia Nacional de Inclusión? La Estrategia Nacional de Inclusión contempla 6 rubros, además del ingreso. El primer rubro que usted ve se llama la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ese tiene su rubro particular. Entra dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre el tema de la alimentación. El diputado Carlos Lomelí Bolaños, del partido Movimiento Ciudadano, cuestionó los ejes de la política social, pues que están atendiendo los grupos vulnerables, como lo son los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes y los grupos originarios, los pueblos originarios. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Desarrollo Social para enfrentar este desafío? ¿Cómo se fomenta la cohesión social desde Cedesol? ¿Y qué es lo que va a suceder en nuestro país en corto tiempo? La política social debe dejar el asistencialismo y debe ser proactiva para que genere
más producción y ser apoyador en más proyectos productivos y enseñar a la gente a trabajar y a generar los productos que generan más riqueza y más empleo. Por eso, yo creo que ahí esa es nuestra meta y hacia eso vamos. Con programas como Prospera no ha habido reducción real de la pobreza desde 1992. Esto lo resaltó la diputada por Morena, Araceli Damián, quien cuestionó al secretario sobre sus giras en estados donde se realizarán elecciones en 2017. Quiero preguntarle al secretario Luis Miranda si ya sabe cuál es su trabajo, porque en menos de 3 meses en funciones ha realizado 19 viajes proselitistas a 18 entidades. Señor secretario, ¿no fue designado en ese puesto para que lo utilice como agencia de viajes gratuita? Yo no sé qué concepto tenga usted de la pobreza o de cómo ve la pobreza, porque si la ve a distancia y la ve desde lejos, desde su oficina, y la ve desde su curul, sin saber qué está padeciendo la gente en la Huasteca. Si su partido no quiere que Morena permita que los pobres vayan y que se les ayude en el Estado de México, en Coahuila, en Nuevo León, en Yucatán, en Tamaulipas, en cualquier parte del país, dígalo, pero no critique de esa manera. Es importante el programa. Bueno, posteriormente, en representación del Partido Verde, la diputada Soraya Flores se pronunció con el secretario por aumentar los apoyos a los productores de leche en el país. Sabemos que es un programa, la compra de leche es un programa que se puede ser perfectible. Tiene algunas deficiencias como son la volatilidad de los precios en el mercado internacional, las altas importaciones de leche, de parte también de industriales, tanto como del gobierno, y pues la comercialización últimamente del alimento vegetal. Tenemos que tener un acuerdo entre ambas partes. La parte que corresponde a la producción y la venta hacia el Liconza, que permitirá que no se venda a un precio mucho mayor de aquel que está verdaderamente apoyando las familias con mayor pobreza. Y segundo, necesitamos que esta leche sea lo suficientemente, que tenga lo suficientes, que sea suficiente, porque no necesitamos comprar más de otro lado. La diputada del PRD, Natalia Karina Barón, se pronunció por un viraje en la conducción de la política social con objeto de eficientar el combate a la pobreza, pues los programas actuales, dijo, no resuelven la problemática para la que fueron creados, especialmente en los estados del sureste del país. El ingreso corriente por hogar se ha reducido en 3.5%. En términos reales, 22.4 millones de personas sufren rezago educativo. 19% de la población carece de servicios de salud efectivos, 58% carece de servicios de seguridad social y 28 millones de personas no tienen los recursos necesarios para comer. Tenemos más de 100,000 personas que requieren inmediatamente atención para que cumplan primaria y secundaria, que no se les ha podido cumplir. Tenemos que resolver el problema de muchachos que sobre todo en valles centrales no se les ha entregado la documentación, no obstante de haber cumplido ya la primaria. Acción Nacional por parte del grupo, la diputada Gabriela Ramírez Ramos manifestó su preocupación por la reducción presupuestal planteada en el paquete económico para el año 2017. Un reflejo del anterior. Resulta inadmisible el recorte de presupuestos destinados a los programas de Cedesol, en particular a la pensión para adultos mayores, que sufrirán una reducción de 4,1% en términos reales. Situación que es preocupante, ya que sin duda afectará a millones de adultos mayores que no cuentan con una pensión en nuestro país y la mayoría de ellos viven en condiciones de pobreza y marginación. Yo le digo que hay gastos irreductibles para Prospera, para adultos mayores, para instancias infantiles que no se pueden reducir. No vamos a dejar, y esto que quede claro ante todo el auditorio que me está viendo, no va a haber una persona
que esté inscrita de adultos mayores o de mujeres de Prospera que no tenga las condiciones de mujeres de Prospera para que siga cobrando su pensión o su transferencia condicionada. La diputada del PRI, Bárbara Botello, informó que casi 49 millones de mexicanos viven con ingresos a los de la línea de bienestar menores. En su mayoría son desempleados, mientras que otros pertenecen a grupos vulnerables como los adultos mayores y los pueblos indígenas. Creo que es muy importante que la Secretaría siga enfocándose mucho su trabajo en el ingreso, porque con ello estoy segura que podemos realmente abandonar ese asistencialismo y fomentar la autosuficiencia y el ejercicio autónomo de los derechos. Y nuestro esfuerzo fue en este año prácticamente, para darle el dato exacto, fueron 10,000 millones de pesos, 27 más en términos reales que en los primeros 4 días de la administración anterior, y el doble que en el primer cuatrienio del presidente Fox. Entre enero del 2013 y 2016, el INAES apoyó a casi 19,000 proyectos productivos.